Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén tan emocionados como yo con el tema que vamos a tratar hoy, porque créanme, es uno de esos que nos tienen al filo de la silla y con la boca abierta. Ya saben cómo nos gusta traerles las noticias más jugosas y los detalles más candentes del mundo del espectáculo, y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un escándalo que está sacudiendo los cimientos de Hollywood, o mejor dicho, del universo de las telenovelas turcas, que últimamente nos están dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de unos audios que se han filtrado, audios secretos, nada más y nada menos, que involucran a dos nombres que seguro les suenan muchísimo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ustedes me entienden perfectamente. Estos dos actores, que nos conquistaron con su química en pantalla y que durante un tiempo mantuvieron a medio mundo especulando sobre su relación, ahora se ven envueltos en una polémica que, les aseguro, no esperábamos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar todo este asunto con la objetividad y el detalle que nos caracteriza. Y antes de empezar con el meollo del asunto, si todavía no son parte de esta gran familia, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse. Es súper fácil, no les cuesta nada y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, o habrán leído por ahí en alguna que otra noticia sensacionalista, se han filtrado unos audios. Y no son audios cualquiera. Son audios que supuestamente pertenecen a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en ellos, aparentemente, discuten temas muy personales y delicados. La filtración ha sido masiva, inundando las redes sociales, los foros de fans y, por supuesto, los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dicen estos audios? ¿Qué tan ciertos son? ¿Y cuál es el impacto que esto puede tener en sus carreras y en la percepción que tenemos de ellos como figuras públicas? Según lo que se ha podido escuchar y lo que se ha reportado, estos audios no solo revelan conversaciones privadas, sino que también arrojan luz sobre aspectos de su relación pasada, presiones profesionales y, en algunos casos, desacuerdos que podrían ser bastante serios. Imaginen la situación, de repente conversaciones que creían seguras y privadas, salen a la luz pública exponiendo vulnerabilidades y quizás hasta verdades incómodas. Es un golpe duro sin duda para cualquier persona, y más aún cuando se trata de celebridades que están constantemente bajo el escrutinio público. Lo primero que me gustaría aclarar es la procedencia de estos audios. Todavía hay mucha especulación al respecto. Algunas fuentes apuntan a hackers, otras a personas cercanas a ellos que habrían tenido acceso a sus dispositivos. Lo cierto es que la calidad de algunos de los audios sugiere que podrían haber sido grabaciones caseras, o quizás conversaciones intervenidas. Y aquí es donde entra la parte más delicada, la autenticidad. Si bien muchos están convencidos de que son ellos, siempre existe la posibilidad de que sean grabaciones manipuladas o incluso falsas. Sin embargo, el detalle y la naturalidad de las voces, según quienes los han analizado, hacen pensar que podríamos estar ante algo real. Ahora, pasemos a lo que dicen estos audios. Sin entrar en detalles escabrosos que puedan herir sensibilidades, las discusiones parecen girar en torno a malentendidos, a la presión de mantener una imagen pública, a la frustración por ciertos proyectos o decisiones de carrera, e incluso, a las complejidades de una relación que, como muchas otras, tuvo sus altibajos. Se habla de momentos de intimidad que ahora son públicos, de críticas mutuas, de cómo manejaban las expectativas de los fans y de la industria. Es como si de repente tuviéramos acceso a un diario íntimo de dos personas que admiramos, pero con la diferencia de que este diario está ahora a disposición de millones. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la aparente tensión en algunas de las conversaciones. Se percibe cierta frustración, quizás de Kerem hacia Hande en algunos momentos, o viceversa. Se mencionan situaciones de trabajo, contratos, y cómo estas cuestiones afectaban su vida personal. No es de extrañar cuando se trabaja tan de cerca y se tiene una relación que trasciende la pantalla, las líneas entre lo profesional y lo personal pueden volverse muy difusas y esto, inevitablemente, puede generar conflictos. También se habla de las presiones de la fama. Cuando eres una figura pública de la talla de Hande y Kerem, cada paso que das, cada palabra que dices, es analizada hasta el mínimo detalle. Y cuando además tienes una relación que acapara tantas portadas, las expectativas se disparan. Parece que en estos audios, ellos mismos hablan de cómo les costaba lidiar con toda esa atención.
O los rumores con la necesidad de proyectar una imagen de perfección que evidentemente no siempre se corresponde con la realidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esta información? Como espectadores, como fans, es fácil caer en la tentación de juzgar, de tomar partido, de emitir juicios sumarios. Pero creo que es fundamental mantener la calma, la perspectiva y sobre todo, el respeto. Estas son personas reales con sus propios sentimientos, sus propias luchas y su privacidad, a pesar de ser figuras públicas, merece ser respetada. La filtración de audios privados es una violación de esa privacidad, independientemente de quiénes sean los involucrados. Además, debemos recordar que lo que escuchamos en estos audios es solo una parte de la historia. No tenemos el contexto completo, no sabemos las circunstancias exactas en las que se dijeron esas palabras, ni las emociones que las rodearon. Es fácil malinterpretar, sacar conclusiones precipitadas. Y a veces lo que suena a un conflicto grave en un audio, puede ser simplemente un momento de tensión pasajera en una relación, algo que a todos nos ha pasado en algún momento. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo la fama y la exposición mediática afectan a las personas. Ander Zell y Kerem Bürsin son solo dos ejemplos de innumerables celebridades que se enfrentan a este tipo de presiones. La línea entre el admirador y el acosador puede ser muy fina, y eventos como este nos recuerdan la importancia de ser conscientes de nuestra influencia como público. Por otro lado, este escándalo también nos deja pensando en la fragilidad de la información en la era digital. Como algo tan privado puede terminar en manos equivocadas y ser expuesto al mundo entero es algo que debería preocuparnos a todos. La seguridad digital, la protección de datos, son temas cada vez más importantes en nuestras vidas, y este caso lo pone de manifiesto de manera contundente. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Es difícil decirlo. Es probable que sus equipos de representación emitan comunicados, que ellos mismos hagan alguna declaración, o quizás decidan guardar silencio. Lo que sí es seguro es que esto va a generar mucha conversación, mucha especulación, y un debate interesante sobre los límites de la privacidad en el mundo del espectáculo. Lo que sí me gustaría destacar es el hecho de que a pesar de este escándalo, tanto Ande como Kerem son profesionales con una carrera impresionante. Han demostrado su talento en múltiples proyectos y han ganado el cariño de miles de fans en todo el mundo. Un incidente como este, aunque doloroso, no debería definir su trayectoria ni borrar el impacto positivo que han tenido en la industria y en la vida de sus seguidores. En resumen, mis queridos amigos, la filtración de estos audios secretos de Ander Zell y Kerem Bürsin ha abierto una caja de Pandora. Hemos escuchado fragmentos de conversaciones que revelan momentos de tensión, presiones profesionales y las complejidades de una relación pública. Sin embargo, es crucial recordar que no tenemos toda la historia, que la autenticidad de los audios aún puede ser cuestionada, y que, sobre todo, debemos mantener el respeto por su privacidad. Este evento nos invita a reflexionar sobre los efectos de la fama, la seguridad digital y la importancia de ser un público consciente y empático. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de este candente tema. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este escandaloso asunto. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, su compañía es lo que más valoro. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta filtración? ¿Creen que los audios son auténticos? ¿Cómo creen que esto afectará a Ande y Kerem? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que hemos hecho un buen trabajo al traerles esta información, no se olviden de regalarme un buen asterisco me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si creen que a alguien más le puede interesar este tema, asterisco compartan este vídeo con sus amigos, en sus redes sociales, donde quieran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con todas nuestras novedades y exclusivas, denle al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima. Chao.